He titulado esta pequeña reflexión el Dios que desea tu felicidad. El Dios que desea tu felicidad y no tu ruina. Puede parecer un título sacado de algún mensaje de la teología de la prosperidad, de esos mensajes que te dan una serie de pasos para hacerte más rico y más feliz. Pero antes de que me juzgue, quiero releer las palabras que ya el hermano Miguel leyó anteriormente. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. En boca de Jesús, las palabras crean realidades. ¿Ya? En boca de Jesús, las palabras crean realidades. Jesús está contando una historia que parece sencilla de entender, de comprender. En esta parábola conocida como la parábola de los dos cimientos, donde aparentemente hay dos casas, que si usted presta mucha atención al texto, al relato, son dos casas en apariencia similares, pero de fundamento diferente. Jesús se vale de esta historia, este relato, que nos recuerda un poco esos relatos, esas máximas que encontramos en la literatura sapiensal del Antiguo Testamento, de los proverbios y de algunos salmos. Jesús está haciendo eco de esa sabiduría de antaño para decirles a sus potenciales seguidores o discípulos que no es suficiente evidentemente con leer o escuchar, mejor dicho, estas palabras que pueden parecer novedosas. Es necesario asumir un compromiso con ellas. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Las palabras crean realidades. Pero uno debería preguntarse, ¿qué palabras crean esas realidades? Y para eso, evidentemente, debemos prestar atención un poquitito a todo el discurso de Jesús, lo que Él ha venido enseñando para llegar a esta conclusión, ¿no es cierto? Y el discurso de Jesús comienza en rigor en Mateo capítulo 5. A toda esta sección del capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de según San Mateo se le conoce como el sermón del monte, o también llamado el sermón del llano. A razón de que Jesús asume una posición de maestro, se sienta en la colina de un monte, tiene a sus potenciales seguidores abajo y les comienza a enseñar los misterios del Evangelio del Reino de Dios. Las palabras crean realidades, pero ¿qué palabras? Porque estamos rodeados de discursos, estamos rodeados de ideas que de alguna manera buscan configurar nuestros proyectos de vida. Jesús como que de alguna manera sabe que sus potenciales seguidores van a estar en constante tensión. ¿A qué palabras van a prestarle atención para conformar un proyecto de vida? Yo quiero invitarle a que revisemos rápidamente estas palabras. ¿Ya? Vamos al capítulo 5, versículo 1 en adelante de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba Jesús diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjese que el primer valor en el reino de los cielos para Jesús tiene que ver con reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra pobreza espiritual. Y no solamente reconocer nuestra condición pobre espiritualmente hablando, sino también aún llorar por nuestra miseria espiritual. Cuando en el versículo 4 dice Jesús: dichosos, felices, bienaventurados los que lloran, no está refiriéndose a que debemos llorar por la partida de un ser querido, porque estamos viviendo algún proceso de duelo, sino por nuestra propia miseria espiritual. Y esto es re interesante porque nosotros vivimos en una cultura donde pareciera ser que es un valor superlativo, muy importante, estar constantemente felices. Hay autores que hablan de la dictadura de la felicidad. Como que constantemente debemos estar motivados, animados al trabajo,
y a vivir feliz. Y si pareciera ser que no está permitido llorar, Jesús en su reino dice, en mi reino el reconocerse vulnerables es un valor. Bienaventurados los mansos, no los mensos, dice el chiste fome, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo entendemos la humildad? La humildad en los evangelios no tiene que ver con agachar el moño y tener una actitud silente. Tiene que ver con reconocer que necesitamos ser enseñados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya Jesús un poquitito más adelante va a desarrollar a qué tipo de justicia se va a referir y ya vamos a tocar ese punto. Bienaventurados los misericordiosos o compasivos, porque ellos también alcanzarán misericordia. Ya lo va a decir Jesús luego, cuando enseñe la famosa oración conocida como el Padre Nuestro. Perdonen porque ustedes también sean perdonados. Bienaventurados los de limpio corazón. En el reino de Dios, la integridad en cada aspecto de la vida es un valor. La pureza. A veces nos preguntamos por qué no podemos ver a Dios. Y permítanme usar ese lenguaje tan sensorial. ¿Por qué no puedo escuchar a Dios? ¿Por qué no puedo percibir a Dios en mi vida? Es simplemente a veces a causa del pecado. El lastre del pecado que nos impide ver a Dios en su santidad, en su verdadera naturaleza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si en el Evangelio de Juan el distintivo de un hijo de Dios, de un verdadero discípulo, es el amor, en el Evangelio de Mateo son los pacificadores, los que generan puentes, los que buscan reconciliar a las personas con Dios, pero también entre ellos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas del antiguo pacto, el antiguo testamento, que fueron antes de vosotros. En el reino de Dios debería ser esperable que nosotros sufriéramos un mínimo por el solo hecho de vivir una vida radical según los parámetros del Evangelio. De hecho, el apóstol Pedro va a decir en una de sus cartas, la primera carta, y esa carta en el fondo es un mensaje a todos aquellos que están siendo perseguidos a causa de su fe. Y no habla de una persecución a muerte, como se está dando en estos momentos en la iglesia perseguida en Oriente, no. Hablo de esa persecución a veces ideológica. Si nosotros realmente, Jesús está diciendo, fuéramos verdaderos discípulos de Él, es esperable que suframos. Así sufrieron los antiguos profetas que denunciaban el pecado personal y estructural, porque el pecado también asume formas institucionalizadas, pero también anunciaban ese reino de justicia y gozo que trae el Evangelio. Luego de Jesús precisar cuáles son las cualidades o características de sus discípulos, avanza a su segundo punto del sermón. Rápidamente, vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y ahí ya Jesús, en su segundo punto del sermón, entra a hablar de la influencia que él espera que sus discípulos tengan. Y más allá de la metáfora de la luz, me quiero quedar con la metáfora de la sal, destacar algo bien cortito. No es primera vez que en los evangelios vamos a encontrar a Jesús diciendo, si la sal se vuelve insípida, pierde sus propiedades, ya no va a servir para nada. ¿Saben lo que más teme Jesucristo de nosotros como discípulos? Que nos volvamos neutrales. Que sinceramente nos dé lo mismo
el dolor y el sufrimiento ajeno. Después dice Jesús más adelante, en su tercer punto del mensaje, comienza a hablar de la relación entre la ley y el discípulo. Es decir, para mí lo resume muy bien el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús, como judío que era, bien sabía que el común de los religiosos de su tiempo simplemente se conformaban con la obediencia restricta de la ley, pero al pie de la letra, pero se olvidaban muchas veces del espíritu de la ley. Y Jesús entonces propone una ética superior, mucho más profunda. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo ahora que basta con que simplemente ustedes codicien a la mujer de su prójimo para que ya hayan adulterado con ella. Oíste que fue dicho que cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo les digo que cualquiera que ya le diga a su hermano necio, tonto, fatuo, ya quedará expuesto a el infierno y el fuego. En Jesús la ética que Él nos propone, la manera de conducirnos en la vida es mucho más profunda, es mucho más alta. Más adelante va a decir, bueno, ¿qué valor tienen amar a las personas que simplemente nos aman? Movernos por esta lógica de una justicia retributiva. No. Sean ustedes, y a esta conclusión va a llegar en esta parte del mensaje de Jesús, sean ustedes perfectos, maduros, cabales, como vuestro Padre Celestial es perfecto, que hace salir el sol sobre todo tipo de personas, no haciendo distinción alguna. Luego, en el cuarto lugar de su mensaje, Jesús va a hablar de la devoción, de la espiritualidad de sus potenciales seguidores. Digo potenciales porque, insisto, este mensaje Jesús lo está compartiendo al inicio de su ministerio. Y él habla de tres prácticas que eran muy comunes en la religión judía: la limosna, la oración y el ayuno. Y él denuncia la hipocresía de aquellos religiosos que hacen las cosas simplemente para ser vistos. Y a cambio entonces Jesús nos propone algo que yo llamo la espiritualidad de lo secreto. Esa devoción íntima, cuando tú decides adorar a Dios aun cuando nadie te ve. Y eso hasta el día de hoy sigue siendo tan pertinente. Es como Jesús diciendo: yo detesto la apariencia de piedad. Yo requiero realmente una devoción que sea auténtica, genuina. Eso es lo que Dios finalmente respalda en público. Todo lo que en lo secreto se hace de manera genuina. Después, si sigo avanzando en el discurso de Jesús, en el punto 5 de su sermón del monte, Él entra en un área complicada. Se mete en nuestros bolsillos. Y Él les dice: miren, cuidado con querer amar a Dios y a las riquezas a la vez, porque van a morir en el intento. Tengan cuidado de perseguir ambiciones materiales desmedidas. Eso les va a llevar simplemente a afanarse. La ansiedad en la psicología, y me perdonan los psicólogos aquí presentes, la he entendido siempre como un pensamiento dividido. No solamente como esa manía de querer anticipar un futuro catastrófico. Jesús dice: tengan cuidado de que su corazón se pierda en querer aquí en la tierra levantar grandes imperios. Inviertan en lo eterno, donde la polilla y el orín no pueden corromper nada. Busquen el reino de Dios y su justicia económica, donde hay mayor valor en dar que en recibir. Y yo a ustedes, a los que se arriesguen a vivir de esa manera, pensando más en cubrir las necesidades de otros que las mismas,
a ellos nada les va a faltar. Después Jesús, en su parte número 6 del sermón, en su punto número 6, Jesús habla de las relaciones del discípulo. Y él dice derechamente lo que se conoce como la regla de oro, un buen resumen de su pensamiento. Así que todas las cosas que ustedes quieran que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Y ahí dice algo, porque de esto se trata la ley y los profetas. Jesucristo lo va a decir lo mismo después, más adelante, en el famoso gran mandamiento. Ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. De eso se trata todo lo que Dios en su momento, desde los tiempos de Moisés, al pie de Sinaí con la ley, cada uno de los mandamientos y preceptos y todo el mensaje de los profetas, todo se puede resumir en solo aquello. No juzguen precipitadamente, de lo contrario van a ser juzgados de la misma manera. Y finalmente, en su último punto, el punto 7 de su mensaje, Jesús dice, bueno, de ustedes depende si realmente van a prestar solo atención a mis palabras como una enseñanza de moral y de ética más, o realmente las van a obedecer. Y antes de la parábola de los dos cimientos están esos versículos del capítulo 7, versículos 21 al 23, para que los lean en su Biblia, que para mí deben ser uno de los pasajes más escalofriantes que yo encuentro en los evangelios. Es muy desconcertante esta escena. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, anticipándose a esa escena escatológica futura que va a suceder un día, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Uno pensaría que a veces dominar la cultura evangélica, hablar como evangélico, manejar un lenguaje de gobierno, donde decimos que Dios y Jesucristo es Rey de mi vida, pareciera ser que eso es lo que nos va a dar entrada a cabida al reino de los cielos. El Señor dice no, no es tu lenguaje. ¿Será el quehacer evangélico? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Presta atención en los ministerios espirituales acá que se mencionan, profecía, y en tu nombre echamos fuera demonios, exorcismo, ministerio de la liberación, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué tienen en común la profecía, el ministerio de la liberación y los milagros? Que son ministerios evidentemente cuyos resultados son evidentes para todos. Pero aún así, a pesar de la efectividad de quienes ejerzan estos ministerios, no necesariamente, está diciendo Jesús, les asegura la entrada al reino. Por eso es que Jesús se ve la necesidad de terminar con una parábola. Y les dice, bueno, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No es ningún desconocimiento lo que voy a decir. Vivimos en un país sísmico. No sé dónde a ustedes les tomó el famoso terremoto del 27F del 2010, donde los encontró. A nosotros nos encontró en el edificio del Seminario Teológico de la Alianza Cristiana y Misionera en Temuco, un edificio centenario. El día antes del terremoto yo había ido al subterráneo a ver cómo este edificio de madera tan antiguo se sostenía.
me encontré con unos pilares angostos de ladrillos, amarrados con alambres que yo ya veía, estaban casi podridos. Y decía, ¿cómo esto puede sostener un edificio de 3 pisos? Y ocurre el terremoto. Como familia estábamos ahí alojando, así es que imagínense lo que pasó por nuestra mente cuando comienza a moverse el edificio. Los fundamentos de los edificios, sin ser constructor civil ni arquitecto, hasta donde tengo entendido, no se ven. Pero ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Está en el fundamento sobre el cual construimos nuestras vidas. Lo que va a hacer finalmente que nuestras vidas puedan resistir las lluvias, los ríos, los vientos que vamos a vivir. A mí me encanta el Evangelio y esto siempre, cada vez que tengo oportunidad de decirlo, lo digo, porque no esconde las dificultades de la vida. Jesús no está diciendo ustedes construyan su vida, hagan familia, levanten proyectos personales, porque nada malo les va a suceder. Por eso es que Jesús entiende de que la única diferencia que puede marcar entre una vida que no solamente permanece firme, sino que trasciende a lo eterno frente a una vida, un proyecto de vida que cae en ruinas, es el fundamento. Y el fundamento son las palabras de Jesús. Y yo me atrevería a decir, no solo las palabras de Jesús, no puedo cambiar, no solo las palabras de Jesús, sino que me atrevería a decir que en medio de una sociedad líquida, un compromiso de obediencia radical a las palabras de Jesús nos permitirá vivir felices y no acabar en la ruina. Ese es el punto. Hace poco leía a un, creo que es historiador hebreo, Yuval Noah Harari, que es uno de los pensadores ateos, yo diría, está causando mayor ruido en el mundo. Y él decía en su libro Lecciones para el siglo XXI que la moralidad cristiana no es ni la primera ni la última. Y realmente no es la base de la sociedad occidental. Y él llama derechamente a despojarse de ese lastre, esa herencia que nos dejó la cultura judeo-cristiana. Y él propone, es posible vivir una moral, una ética, es posible saber decidir bien en esta vida prescindiendo de la autoridad de Dios y su palabra, del consejo de su palabra. Él dice sí. Y para poder decidir tenemos que simplemente prestar atención a nuestros propios sentimientos. Pero ahí está el problema. Él incluso da un ejemplo. Él dice, ¿cómo poder saber qué es lo correcto cuando toca el ámbito de la sexualidad? ¿Cómo saber si es correcto que una pareja homosexual pueda disfrutar de su amor? ¿O qué pasa con el incesto? ¿Qué pasa incluso con la bestialidad? ¿Cómo yo puedo saber si es bueno o malo? Él se pregunta a sí mismo. Y él dice, simplemente valiéndonos de nuestros sentimientos. Si no afecta lo que voy a hacer a la otra persona, está bien. Incluso habla del amor, pero de una manera tan sensual, tan emocional. Cuando el Evangelio nos dice que el amor
es la decisión de hacer lo correcto con la persona que digo amar, a pesar de mis emociones y mis pasiones humanas cambiantes. ¿Cómo es posible que nosotros creamos que en esta vida podamos simplemente decidir lo que nos conviene o no, guiados por nuestras propias emociones o sentimientos? Eso es fundamento líquido. No por nada hoy en día la tasa de separaciones, divorcios, aún en familias cristianas, es altísima. Y ya es una realidad común. Cuando el sociólogo polaco y británico Zygmunt Bauman, él escribió el famoso libro, ¿no es cierto?, de Sociedad Líquida, y comienza a explicar cómo nuestra sociedad occidental ya no le da valor a la palabra, al compromiso, sino que todo es tan superfluo, tan vano, tan carente de fidelidad, de un mínimo de lealtad. Tú te preguntas, ¿será posible construir una vida simplemente dejándome llevar por mi juicio de valor, por mis emociones, mis sentimientos? Una vida así acaba en la ruina. Las palabras crean realidades. Pero la pregunta es, ¿qué palabras está sosteniendo tu vida y tu proyecto de vida personal, matrimonial, familiar? Yo quiero invitarles a orar. Tengamos un tiempito de oración. Cierre sus ojos. Padre, reconocemos que tú eres un Dios que quiere nuestra felicidad. Así comienza el Sermón del Monte. La primera palabra es bienaventurado, que quiere decir dichoso, feliz. Tú no tienes un problema con que seamos felices, con que seamos bendecidos, dichosos. Tú lo que buscas es que realmente nuestra felicidad esté sostenida por tus palabras, por tus principios, los principios del Evangelio del Reino. Padre, no permitas que acabemos en la ruina. No permitas que sucumbamos al momento en que enfrentemos crisis y pruebas en nuestra fe. Que realmente en esos momentos podamos sostenernos en tus promesas, sostenernos en tus palabras. Tú sabes cuánto te necesitamos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des la sabiduría necesaria para atender a tus palabras y hacer las leyes en nuestra vida. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, un espíritu obediente. Que si aún nuestra mente y nuestro corazón se resiste a tener por fundamento tus palabras, que podamos reconocer que no hay mayor garantía de estabilidad, de prosperidad, de bienestar según tus términos, sino es a través de tus palabras. Queremos obedecerte. Queremos obedecerte. Gracias te damos, Padre. Descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias nuevamente por este tiempo que hemos podido estar junto a ustedes como familia. Ha sido de mucha bendición. Reciban el cariño de la iglesia a la cual venimos y a la cual servimos, la iglesia Dinamarca de Temuco. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Chao, chao.